se considera glosolalia, se considera xenoglosa, que es diferente a la glosolalia. Xenoglosa es cuando alguien viene hablando un idioma y es entendible, ¿verdad? Hasta que lo está hablando es entendible, ya eso no es glosolalia, porque ya eso no son lenguas inventadas. Ya se entiende, entonces xenoglosa. Entonces, los glosolaristas hacen referencia a las lenguas que no se pueden confirmar. Nunca estas lenguas se pueden confirmar. ¿Y qué dijo ahí? Nunca, y la gente se queda con la incógnita que no se sabe qué dijo. Ni el mismo que la está hablando. ¿Cierto? Ese es el glosador. Entonces, la glosolalia es una alteración al lenguaje, que acabamos de ver ahí, una alteración al lenguaje, al idioma. Es más, yo te iba a mostrar a Manfred Walker, que la tenía también por ahí, con su idioma alienígena. ¿Qué diferencia hay entre la lengua, la supuesta lengua alienígena de Manfred con la lengua que hoy día en las iglesias y en muchos lugares? Ninguna. Todo es pura glosolalia. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes no creen en don de lengua? Claro, yo creo en todo lo que está en la Biblia. Y lo que yo no creo son en las lenguas, ¿verdad? Yo creo en la lengua bíblica, la que realmente es la Biblia. Pero la ajena, las inventadas, las glosolalias, que hablan los glosadores, yo no creo en ese tipo de lengua. Soy incrédulo en ese tipo de lengua, le soy sincero. ¿Qué más? Entonces, la glosolalia es una alteración al lenguaje. O sea, en pocas palabras, la glosolalia es un pseudo lenguaje. ¿Listo? Supuestamente le está hablando un lenguaje, pero es un pseudo lenguaje. O sea, no está hablando nada en pocas palabras. Es falso lo que está diciendo. ¿Ya? En pocas palabras, ¿qué más es la glosolalia? Mire todo lo que estamos definiendo la palabra glosolalia. Glosolalia es la ausencia de palabras reconocibles. De tantas que dijo, yo creo que la única que reconocí, ahí fue cuando dije, te adoramos, Señor, algo así. ¿Ven los cuñados que dijo algo así? Y después salió hablando otra vez sus lenguas disparatadas, otra vez su jerigonza, se llama eso. Hablar en lengua no es hablar jerigonza. Hablar en lengua no es algo mecánico. ¿Ya? Eso no es nada de eso. Los apóstoles no andaban a cada rato y a cada momento y en cualquier hora o cada vez que oraban y hacían algo, enseguida venían. No, eso es acá en Occidente. Están predicando en una esquina y sale hablando supuestamente en lengua. Están orando un endemoniado y supuestamente, o sea, en todas las lenguas. Van a profetizar y hablan primero lengua. O sea, hermano, los apóstoles no andaban así. Esas son prácticas pentecostales. El pentecostalismo no es tan antiguo. El pentecostalismo es del siglo XVIII para acá. Estamos en el siglo XXI. Si está viendo usted, el pentecostalismo no es del primer siglo. ¿Por qué? Porque la identidad de la comunidad nazarena no era una identidad pentecostal, ni carismática, ni evangélica, ni católica. ¿Cuál era la identidad de la primera comunidad? Era una identidad judía. No era una identidad ajena. Y no se hacían este tipo de prácticas. El Ruach HaKodesh repartió varios dones. Don de lengua no es el único don. Y cada don que el Ruach HaKodesh dio en ese tiempo fue para cumplir un objetivo y un propósito especial. ¿Cuál era el propósito especial? El rabí Yehoshua, allá en Mateo 28, ¿verdad? La gran comisión, le dice, voy a decírselo como está traducido la Biblia en español, y por todo el mundo. Enseguida entiende el mundo entero. No, la palabra griega es etnos. Esos términos etnos y etne está haciendo referencia, y es el mismo término que utiliza Pablo cuando dice me voy entre los gentiles. Pero la Biblia acá dice me voy a los gentiles, y Pablo no dijo que se iba a los gentiles,
diáspora que vayan por los judíos que están en la diáspora que viven entre los gentiles. ¿Cuánto estamos entendiendo? Eso nos está mandando porque si usted ve, si usted ha leído, Jesús era nacionalista. Y si usted en Mateo capítulo 10, cuando lo mandó de nuevo, ¿cuál fue la orden de él? En casa de gentiles no vaya. Jesús no tenía cercanía con gentiles. Y ahí tenemos el ejemplo de la sirofenicia, que ella no era judía, y el Señor hasta le dijo perra, le dijo perro, le dijo inmunda, y por la misericordia hizo el milagro, pero habló bien claro y le dijo, yo he sido enviado a la casa de Israel. La misión de Israel, ya lo del espacio, la misión de Jesús, ¿cuál fue? Restaurar Israel, no restaurar el mundo entero. Ese es Pablo, que trae ya otra teología y presenta un Mesías ya, digamos así, universal. Jesús no es un Mesías universal, para que lo sepamos. Es un Mesías que vino a restaurar a Israel y murió por Israel. ¿Ya? No vino a morir por el mundo entero. ¿Ok? Entonces, eso es glosolalia, ausencia de palabras reconocibles. El glosador, ojo, si ustedes me van a dar la razón por esto que voy a leer a continuación. El glosador afirma no tener control sobre la lengua. Nunca nadie la ha escuchado decir eso. Que cuando el espíritu me toma y no me puedo controlar. No, eso no es ni el espíritu. El que no se puede controlar es el mismo. El mismo, no hay ningún espíritu manipulando lo que hable como tal, excepto que sea influenciado por el espíritu. Pero estamos hablando de alguien que está fingiendo, ¿ok? Y dice que supuestamente no se puede controlar. ¿Ya? Dice, el glosador habla palabras sin sentidos, palabras inventadas, en pocas palabras, que carecen de significado. En pocas palabras, todo lo que habla es inventado. Ahí no hay nada espiritual, ahí no hay nada, ¿verdad? No hay absolutamente nada por el Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí cuánto hemos entendido. Se pone más entendido. Hermano Michael, va a decir algo. Sí, es lo que quería decir aquí. Pongo una imagen ahí. El Mesías, más que todo, envió a sus apóstoles a los judíos de la diáspora, y esos judíos se helenizaron. Los judíos helénicos son aquellos que se mezclaron con griegos y romanos. Con gentiles. Con gentiles, ya. Entonces son helénicos, pero son judíos. Tenemos el caso de Cornelio, rápidamente. Cornelio era judío. Según lo que yo he estudiado, nosotros lo vimos, Cornelio era judío, no solamente era judío, pero que estaba helenizado. ¿Ya? Pero que ellos guardaban con ellos sus costumbres judías. Exacto. Ok. Así es. Entonces, bueno, vaya, salió otro videito, pero porque se escucha bajito. Eso se está escuchando en el barrio. Y si no, bueno, ya déjalo así para no perder tiempo. Y si no, ya lo dejamos así para continuar para ver. Sí. Ponlo al principio. Bueno, esto es como en la propaganda. Lenguas angelicales. Lenguas angelicales. En el punto número 5 tenemos a Maffe Walker con sus lenguas alienígenas. En el punto número 4 tenemos a Dan de Neve, que aunque hoy no lo escuchamos hablar en lenguas, tuvo un pasado. Ya tenemos toda la lengua para que lo sepa, pero antes sí. En el puesto número 3 tenemos al Maiden con sus lenguas locas. Acá tenemos un personaje que se ha posicionado y está en el puesto número 2, y es el ángel ñaco. En el puesto número 1, por excelencia, tenemos a el apóstol Hernán Acosta con su chiribí chiribí. Top 5 lenguas angelicales. Bueno, ahí tenemos más ejemplos de glosolalia.
Sí, salen los otros. Ok, bueno, vamos a colocar ese. Vamos a ver otro videito más. Vamos a ver. Un videito cortico de ejemplos de glosonalia. Vamos ahí mientras se está cargando. Sí, siempre. Quando lui studia chi è dell'esterno. Tu hai una campita, a tua destra lì, tu n'hai da sé. Perché quando non occupante spiega già sa mucha tua mente da caranza. Cicimecca. Già nunca manchi a stea perché tu stai a catalara canzone. Ma dai invece tu capisci se non lasciare buoni fanno. Soprattutto la tua nave due kesho. Después de mucho que tú has visto esta la zona, no conté a tu astucia que te pensas tú. Y no acuanza para allá hasta de acuanza. Y mucho fuego de que quien esté. La usa sai ma non già schitti come magari a domani. No acuanza a la batalla a catalense a lo gusto. Dios mío, bueno, esas son las lenguas del espíritu. ¿Verdad? Y ponen en comparación. Cuesta lengua. Mira, pon esta que está aquí abajito. Ese no. Que sigue. Ese, sí. Vamos a otro video. Vamos a ver. Otra glosonalia. Trae un espíritu profético dentro. Dele grita para desarrollarlo puesto en ti. Dele tu tiempo. Temas a lo que te ha puesto a tu trabajo. Un papacao. Soy el que te ha sostenido. Cuando ponado. Me concentrado. Que estoy hablando. Tomando. Tú conoces la intimidad. Un papacao. Se le han abierto. Si cantínicos. Que se levantaron. Dele planeo. Todavía no se entiende. Greta la trae. Soy el que te ha sostenido. Aunque esté de pie, sale rato ayer. Este tiempo se dijo, la tu vida, una muerte determinada. Se va tu partido, ya te hace lejos. Celebra tu victoria. Eso puede buscar una vez. Se tiene ahora con la paciencia. Espera un momentico. Trae un espíritu profético. Para un momentico. Lo primero que él dice, le explica la playa, algo así. Y según la intérprete, Dios pone en ti un espíritu nuevo. Algo así parece que dice, ¿cierto? Le quita la playa. Bueno, la intérprete en lengua. Dios ha puesto en ti un espíritu. Claro, o sea, perdone que me ría. Pero esto es totalmente, hermano. Esto es totalmente falso. ¿Ok? Vamos a ver, después de le quita la playa, que según significa Dios ha puesto un espíritu nuevo. ¿Qué otra palabra dice? Y viene la intérprete enseguida. De momentico. Y lo paramos otra vez. Dele grita para desarrollarlo puesto en ti. Dele prita cray. Vas a desarrollar lo puesto en ti. Dele prita cray significa que vas a desarrollar. Según la intérprete. Pero hermano, ¿ven? Si ven lo que acabo de explicar, glosolalia. Ahora, de pronto quizás muchos, hermano, y si es verdad, hermano, mire, sin temor a equivocarme, esto es falso, hermano. Esto es totalmente falso. Mira que todavía no hemos desarrollado el tema de hablar en lengua. Esto es un tema bien extenso, que ni quiero que lo de hoy todo, que es lo más lógico, pero voy a tratar de lo más básico. ¿Ok? Voy a decir algo. Adelante. O sea, con toda, digámoslo así, con toda autoridad, o sea, bueno, se quedaron muchas personas, pero este tema es muy interesante porque occidentalmente, como ya vimos, o sea, esto nació del pentecostalismo en el siglo XVIII, o sea, y esto fue algo como lo que adquirimos de nuestros ancestros. Hay cosas que la gente no sabe por qué los ancestros lo hacen. Un ejemplo, el pescado, cortarle la cabeza y fritarlo. Y así lo hicieron por mucho tiempo en una familia y no sabían por qué lo hacían, ¿sí me entiendes? Y llegaron a un punto de que investigaron por qué eso se fue dando de generación en generación y por qué eso estaba ahí, por qué se dio eso. Y
investigaron y simplemente porque el caldero donde se fritaba el pescado en esos tiempos de nuestros ancestros era muy pequeño y tenían que cortarle la cabeza. Yo estoy poniendo este ejemplo. Entonces, por muchos años, ya me entienden, nos han vendido esto de que el hablar en lengua es una lengua extraña, cosa que en el original no está extraño, ¿sí me entienden? Y se ha metido como una verdad, ¿ya? Y esto es lo que tenemos hoy en día, cantidades de gente hablando. Mire, si vemos el de Chiribí, él se está riendo con Carluna. Ellos saben que eso es mentira. Exacto, ellos saben que eso es mentira. Ellos en sus auditorías tienen multitudes de gente que lo siguen, ¿verdad? Y saben que es mentira. Pero por el dinero, ellos no pueden dejar esa falacia, porque ya eso se hizo una verdad en la iglesia evangélica. Ok, vamos a ver qué sigue diciendo la famosa lengua. Dile tu tiempo, lo que está puesto a tu trabajo. Yo soy el que te hace. Yo soy el que te sostiene, algo así. Bueno, o sea, esto es lo que estamos aquí hablando. Mire, esta práctica, ya lo vamos a mostrar en el PDF, yo le estoy mostrando los videitos. Y esta práctica, antes que llegara al cristianismo, al pentecostalismo o a cualquiera, o a la iglesia carismática, o a cualquier denominación, ya esta práctica existía en otras culturas. Se lo voy a mostrar aquí en pantalla. Bueno, vamos a terminar ya no vamos a parar más el video. Tenemos otro. Bueno, el de la Niñano, vamos para que lo escuchen bien. El de la Niñano, para que se escuche bien. El ángel Niñano, buscando conmigo, me está revelando la situación. A él se le apareció un ángel ñato y el ángel hablaba ñato, niñano. Ahora, Felipe, que es un loco también, confrontando al del ángel ñato. Escuchemos a Felipe. El ángel ñato, me está revelando la situación. Nosotros vamos a creer que hay un ángel ñato. Si nosotros creemos de que hay un ángel ñato, locura, y de que el ángel de la lengua ñata, ahorita no sale una locura diciendo de que hay un ángel mudo y me va a comenzar al mundo. Es una confusión del diablo. Y ahorita va a salir un ángel cago. El ángel cago, hermano, o sea, todo esto son payasadas, son falacias. ¿Ya? Vamos a poner ya ese ya para ir metiendo en el PDF. Si te ríes, eres un carnal. Ya sabes, no se ría, es un carnal. Vamos, Miguel. La unción del hacha y hablando en glosolar. Dios mío, no me queda la cabeza. Bueno, vamos a ponerle el padre, aquí un padre, un cura. Un pedacito nada más. Está más bajito. Más bajito, ese. Mire, este ni siquiera es un pastor, es un padre, está diciendo algo cierto. Es un padre, un cura. Vamos a ver un pedacito nada más. ¿Una palabra? San Chiribí con cachito otra vez. Ellos mismos riéndose de su payasada. Burlándose de la gente. Pareciera que estuvieran, me perdonan la palabra, una trabajera. ¿Cierto? Pero que dice el cura, el padre es cierto.
es hablar en lenguas. ¿Pero qué es? ¿Qué dice la Biblia? Podemos encontrar respuestas en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Allí se nos cuenta que en el día de Él escuchó al Padre, escuchó a un pastor descendió sobre los hablando en apóstoles. lengua, y lo que decía el Padre llama la masaca, racataca. ¿Sí me entiendes? Bueno, o sea, esto viene a ser, o sea, nosotros no somos católicos y estamos hoy desmintiendo esto. Hermano, cogiendo las cosas de Dios para estas payasadas, hermano. Es una burla. Una burla. ¿Sí me entiendes? Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado jamás. ¿Ok? Entonces, vamos al PDF un momentico. ¿Qué era el hablar en lengua antes o fuera del cristianismo? Vamos a ver qué es eso. Yo voy a hacer resumido esto, porque este estudio que yo tengo, esto es larguísimo. Esto te explica todos los textos mal interpretados, corrigió de ellos, todo lo que se ha malinterpretado. Vamos a, dice, hablar en lengua fuera del cristianismo. Vamos aquí rápidamente a leer por encimita eso. Hablar en lengua fuera del cristianismo. O sea que esta práctica del cristianismo no, ya esta práctica existía, de hablar palabras sin sentido, y supuestamente era una palabra que eran los griegos, los cananeos, decían que ellos no entendían lo que estaban diciendo, pero sus dioses sí les entendían. No suena esto como familia hoy en día. ¿Tú qué estás diciendo? Yo no sé qué digo, pero Dios sí entiende, porque esto era una lengua celestial. Lo mismo decía en esta cultura, estoy hablando una lengua divina, aunque yo no entienda, aunque nadie me entienda, ni yo entienda, los dioses me entienden. ¿No nos parece familiar y bastante esto? Claro. Entonces, por ejemplo, al referirme a hablar en lenguas fuera del cristianismo, quiero dar a entender que la práctica de hacer con la boca sonidos disparatados y sin significado, ¿ya? Dice, como lo que practican las denominaciones carismáticas y pentecostales, ya existía desde antes de Cristo. Mire que esta práctica es antigua, antes de Cristo en la tierra ya estaba esta práctica en otras culturas. Sigo leyendo. De hecho, el caso más antiguo tuvo lugar por el año 1100 antes de Cristo. Año 1100 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, oiga, 1100 años antes de Cristo es bastantes años, bastante antigüedad, ¿cierto? O sea, ya esta práctica ya era común esta práctica. Seguimos. Dice, un joven de Canaán, mire, la cultura cananea que practicaban la religión ugarítica. Un joven de Canaán, supuestamente posesionado por su Dios, se portó extrañamente y habló teniendo una violenta exaltación de ánimo. Ahí no nos parece familiar cuando supuestamente también alguien está poseído por el Espíritu Santo y tiene una violenta exaltación de ánimo y comienza a temblar como alambre eléctrico, como está recibiendo una descarga eléctrica. Otros comienzan a dar vueltas y hermano, y cuando eso es así, que está pendiente para que un puño le cuenta a uno y ha pasado. Y cuando eso ha pasado, se forma y tiene una extraña comportamiento violento y tumba silla y tumba, hermano. ¿Usted cree que esto es el Espíritu Santo realmente? Esto no es el Espíritu Santo. Otra cosa que yo cuestiono, cuando alguien supuestamente está tomado por el Espíritu Santo, usted ve el poco de huye. Cuando te coge el supuesto poseído, ve el huye. Si es verdad que está bajo un éxtasis divino, ese no se va a partir la cara ni con la silla, ni con el borde de esto, ni nada por el estilo. Si verdad está bajo, poseído por el Espíritu Santo, si es verdad, entonces eso es otra bobada. Me perdone que use este término. Te estáis cagando y que para que no se golpee. Entonces la persona no está bajo ningún éxtasis divino, hermano. Esto es totalmente falso. ¿Ya? O sea, búsquele hoy la lógica, que es lo que estamos estudiando. Esto no tiene sentido. O sea, Dios, si aquí hay un clavo
Dios va a hacer que yo me meta la cara, el ojo con la puntita. Bueno, y yo voy a estar aquí para qué. No, hermano. Esto es totalmente absurdo. Esto no tiene sentido. El que estaba con un éxtasis divino no le pasa eso. Y sé por qué se lo digo. Yo también he experimentado los éxtasis divinos, ¿verdad? Y eso no es nada de eso como se practica en las iglesias, ¿ya? Entonces, un joven de Canaán, 1100 años antes de Cristo, tuvo una violenta exaltación de ánimo una noche. Esto lo testificó. ¿Quién lo testificó? Un oficial egipcio de un templo que estaba en Karnak, en Buen Amón, a la orilla del río Nilo. Y ahí está, ¿verdad? La evidencia, tenemos más evidencia. Los 3 diálogos de Platón hacen referencia al discurso religioso en un estado de éxtasis. La pronunciación de la profetisa de Delfi, la sacerdotisa de Dodona y la Sibylina son claros ejemplos de tales modos que de hablar, ya que en sus oficios religiosos practicaban el fenómeno moderno de hablar en lengua en un estado de éxtasis. Tenemos los discursos de ciertos agoreros cuyas pronunciaciones eran interpretadas, no traducidas, por aquí entre paréntesis. Ahí está el libro de la Eneida, que es el cuadrito que está aquí abajo. Ahí pueden encontrar esa información que yo le estoy dictando. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, Virgilio describe a la sacerdotisa Sibylina en la isla de Delos, que hablaba oscura e inteligiblemente en una condición de éxtasis. Era un tipo de inspiración que supuestamente causaba pronunciaciones que se consideraban oráculos divinos al ser interpretados, no traducidos por un sacerdote. La práctica moderna de hablar en lengua tenía un lugar significativo en la religión de la antigua de los griegos. La profetisa de Delos no estaba muy lejos. Corinto, mire que en Corinto estaba esta práctica. Y en la época que Pablo le escribe a la comunidad judía que estaban en Corinto, les está hablando de glosolalia, sino que obvio, el término glosolalia no va a aparecer, pero el significado es el mismo. Pablo exhorta a los corintios, amonesta a los corintios de no hablar palabras sin sentido. En el capítulo 13 y 14, que ahí de Pablo habla de todo lo que es lengua, ahí Pablo lo dice. Lo vamos a ver. Entonces, ¿qué más? Pasamos a la siguiente página. Vamos a ir pasando para ir avanzando. Miren esta imagen que está ahí. Yo quiero, exacto, miren la imagen. Yo quiero que la gente vea la imagen. Yo le haga lo que hay en el. Otros historiadores han afirmado que el hablar en lenguas en un estado de éxtasis en las religiones misteriosas, Osiris, Mitra, Dionisiano y las sectas órficas, cerca del año 180 antes y después de Cristo, Celso resaltó que había pronunciaciones extáticas entre los gnósticos. Luciano de Samosata describió cómo era practicado el hablar en lengua por los devotos de la diosa siriaca. También lo practicaban los brujos, los sacerdotes, ojo a esto, sin que se dé cuenta. y curanderos de Haití. O sea que ahí tenemos la imagen de una curandera o una bruja de Haití, supuestamente bajo un éxtasis y hablando un idioma, supuestamente un oráculo divino. Dice, los practicantes del vudú hablan en lengua como los carismáticos, los sacerdotes, los budistas, los sionistas. Lo practican los musulmanes también, inclusive. El líder Mahoma encontró difícil volver a hablar lógica e inteligiblemente después de su experiencia estática. Los sacerdotes tibetanos en el curso de sus bailes rituales han hablado en lengua. También los medios espiritistas anticristianos lo hacen. De hecho, en el libro Movimientos Religiosos de hoy dice que en Haití el hablar en lengua es característico tanto de los pentecostales como del vudú. Exactamente. Aquí tenemos, ¿verdad?, la imagen, ejemplo del éxtasis en el vudú, en donde se manifiestan convulsiones. Usted no ve que cuando la persona supuestamente está tomada por el Espíritu Santo, la persona parece estar convulsionando.
¿cierto? Usted ve esta práctica de los haitianos, de los gurúes, de los vudú, y cuando también supuestamente reciben el espíritu que ellos invocan, empiezan como a tener una especie de convulsiones, ¿verdad? Se convulsionan, se manifiestan convulsiones, alucinaciones. Por eso que hay gente que hasta sale viendo cosas, pero son alucinaciones. ¿Por qué? Porque la persona ha caído bajo una alteración, bajo alteraciones de estado de conciencia. Ha entrado en estados pero alterados de conciencia, ¿ya? Y comienza la distorsión cognitiva y empieza ¿qué? A alucinar, ¿ok? Dice balbuceos. La gente que habla en lengua que hace balbuceo como el niño que apenas está aprendiendo a hablar. ¿Cierto? Ya se murió el puro balbuceo. Puro baboso. Dice balbuceo inteligible. Exactamente igual como ocurre entre movimientos carismáticos y pentecostales. Seguimos. Ahora vamos a ver qué es hablar en lengua dentro de la cristiandad. Vamos aquí bajando a mostrar una imagen que usted se va a sorprender. ¿Ya? Dice que los movimientos religiosos que hemos considerado anteriormente son religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Sin embargo, podemos darnos cuenta que el hablar en lengua, tal como lo hacen los pentecostales y carismáticos por los siglos ha sido practicado, no es algo que el Espíritu de Dios les otorgue, es toda una imitación de lo que por años las religiones han practicado. Sin duda, la falta de verdadera espiritualidad ha contribuido mucho para que este fenómeno subjetivo se extienda entre las religiones del mundo. Claro, ha habido una confusión. Todo esto que está pasando es una grandísima confusión. Gloria a Dios. Te presento a Patricia, que está también deleitándose en el tema. A continuación les presento una lista ordenada de movimientos llamados cristianos que adoptaron la práctica de hablar en lengua, como lo hacen las religiones paganas. Por ejemplo, están los profetas de Sevenol, que eran protestantes perseguidos del sur de Francia, y decían que los niños, aun cuando solo sabían el dialecto local, hablaban algunas frases en francés en un estado de éxtasis, según esta gente, los Sevenol. Están los jansenistas, un grupo de reformadores católicos, esto era el católico romano, los reformadores, que se oponían a la reforma y a los jesuitas. Celebraban cultos nocturnos alrededor de 1731 en la tumba de uno de sus líderes. Antes ellos tenían fenómenos estáticos, incluyendo el hablar en lengua. Están los shakers, los templadores, les decían, ¿ya? Estos eran peor. Este movimiento fue fundado por la madre Handel, el príncipe Handel. No sé cuántos se acuerdan de la historia del príncipe Handel. La madre del príncipe Handel fundó este movimiento, pero esto es un disparate. ¿Por qué? Dice, ellos modificaban la carne bailando desnudos y hablaban en lengua mientras danzaban. Y supuestamente todo eso era bajo el éxtasis divino. Yo mostré un video, pero sí, ya muchos videos después, muchos videos. Entonces, donde está Iván Javier con los rabacucos y supuestamente, y hay una que sale corriendo que parece que corre camino, corre para allá. Pues creo que todos salen corriendo. Y hay como un charco ahí para uno que cae en el charco y se revuelca el charco. O sea, y así son estados no de éxtasis divino, sino más bien son estados de locura. Porque imagínense Jesús revolcándose un charco y hablando una lengua inteligible. Los apóstoles. O sea, hermano, esto es un disparate, esto es una locura. Esos son gente que han entrado a estados de locura y han tenido distorsiones cognitivas y tienen alucinaciones, sí, ven visiones, ven cosas, pero es una alucinación del estado alterado cognitivo que el hemisferio izquierdo del cerebro les produce. ¿Sí está bien usted? Y ellos se creen más todavía su mentira que cielo éxtasis divino porque vi un cielo. Claro, la información que tienes en tu mente, vi las calles de oro, vi a Dios con la baraca. Estoy poniendo ejemplo. ¿Cuál es la información que nos han metido? Pero todo es una alucinación. Recordemos que Dios no tiene forma corporal. En la Biblia cuando dice
¿Ok? Eso se llama antropomorfismo. Que yo di la clase, todas esas clases las he dado aquí. Antropomorfismo, antropopatismo, ontomorfismo, que son todos esos términos. Lenguaje de personificación. ¿Ok? Ya todo eso lo hemos explicado y son lenguajes figurativos. Atribuirle, darle cualidades humanas a cosas no humanas. Entonces, Dios no es un ser humano, Dios es un ser espiritual que es abstracto, Dios no es persona, se le atribuyen cualidades humanas que es diferente. Seguimos. Bueno, vamos para adelante. Y usted se va a sorprender con esta imagen que está aquí. Usted conoce, no sabe hacer familiar quién es este tipo. No se preocupe, yo le voy a decir quién es. José Smith. Ese es José Smith, que fundó los mormones. Pero usted se va a sorprender que desde los tiempos de José Smith, el que fundó los mormones creen que el don de lengua, que el hablar en lengua está vigente en los tiempos modernos. De hecho, cuando fue dedicado su templo en Estados Unidos, muchos de los ancianos hablaron en lengua. ¿Cómo? Los mormones también, claro. Pero yo nunca he visto un mormón hablando en lengua. Que ahora actualmente estamos hablando en los tiempos de José Smith. Ahora en la actualidad yo no les sabría decir, yo no soy mormón, nunca he ido a un templo mormón. Me gustaría que me invitaran algún día para ver su culto, para ver toda esta locura. Eso sí me gustaría ir. Somos lujos. Sí. Entonces, o sea que José Smith dijo, mira lo que dijo el propio José Smith. En una ocasión necesité el don de hablar en lengua y el Señor me lo concedió. ¿Dónde dice eso? Eso está en el libro de Doctrinas del Evangelio. Esos son libros mormones que estoy dando aquí. Eso está en sermones y escritos del presidente Joseph Smith. ¿En qué página, hermano? Página 195, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, hasta José Smith alcanzó a hablar la glosolar. No hablar lengua, hablar glosolar. Ok. ¿Cuándo nació el pentecostalismo? Yo antes, hasta por ignorancia, decía: yo soy pentecostal. Yo no soy ni pentecostal, ni soy reformador, ni soy evangélico, ni soy nada. ¿Ya? ¿Cuándo nació el pentecostalismo? ¿Cuándo nació eso? Ese mover, ¿verdad? Ese mover de Catherine Kuhlman. Estamos hablando de esa época, de siglos todavía más atrás. ¿Ya? Vamos a ver cuándo nació históricamente. El pentecostalismo no nació en el primer siglo, no nació en Pentecostés. Pentecostés y pentecostal no es lo mismo. Porque Pentecostés es la fiesta judía. Pentecostés no es una denominación, ni es una religión, ni es un grupo, ni un concilio. ¿Es un qué? Es una festividad judía. Que casualmente ya estamos en Shavuot, estamos en Pentecostés, la fiesta de la semana. Pentecostés no tiene nada que ver con pentecostalismo. Es un movimiento posterior, siglo después. Les voy a mostrar cuándo nació ese movimiento pentecostal. Dice: antes del año 1900, el hablar en lengua estática, como hemos notado anteriormente, ya había sido practicado por las religiones paganas, por protestantes o sectas evangélicas. Sin embargo, en el año 1901, en la Universidad Biblia Bethel, ahí están dando hasta las evidencias, mencionando la universidad, el lugar donde aconteció, los libros, todo, para que vean que todo no es que estamos aquí inventando o porque somos orejeros, estamos mostrando evidencia. Los libros usted los puede buscar independiente, no solo aquí en el seminario, y usted se va a convencer más todavía. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasó por ahí? Dejen a Patricia. Esa es Patricia, ella es de aquí de la casa, no se preocupe, no sabe. Vamos a estar pendiente acá. Ella se judaizó, hace parte de la sinagoga, Ella es de la cosa. comunidad. No, eso no pica. Seguimos. Entonces, hablar en lenguas estáticas condujo al nacimiento de lo que conocemos hoy como pentecostalismo. ¿Ya? Desde finales del siglo II hasta el siglo XVIII, ahí está. ¿Cuándo nació el pentecostalismo? Siglo XVIII. O sea que el pentecostalismo no es antiguo. Yo hace rato un día corregí un pentecostal. Nosotros somos de Lutero. Yo le dije: pero estás equivocado. Lutero no era pentecostal. Lutero que era reformador Reformador católico. Ojo.
Ahorita podemos sacar un seminario de Lutero y usted va a ver que Lutero sí hizo una reforma, pero Lutero nunca debe ser católico. Entonces, el pentecostalismo, si tú te vas a identificar, yo soy pentecostal, tu denominación nació en el siglo XVIII hasta el XXI, o sea, no es tan antiguo. Es posterior, siglo después. ¿No te estamos entendiendo? Amén, amén. Seguimos. Entonces, los dones milagrosos permanecieron en silencio en el siglo IV. O sea que en el siglo IV, ni en el siglo II, ni en el siglo III, ni en el V se veía este tipo de prácticas. Pues, hablando en el cristianismo, hablando acá en este sentido. Porque recuerde que ya les mencioné, religiones paganas ajenas al cristianismo ya sí se tiene la práctica. Estamos hablando de la práctica en el cristianismo, los supuestos padres de la iglesia, como este Tertuliano, como este, bueno, toda esta gente del siglo II para acá, Ignacio de Antioquía, ninguno de ellos nunca hablaron en lengua. Nunca se preocuparon como este tema de hablar en lengua. Y los pentecostales dicen, son los que más se preocupan como este tema. Que si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Eso dicen ellos, es una mentira. Y sé que por eso el tiempo nos va a alcanzar, todavía no hemos ni tocado los textos de las citas de Pablo, del texto griego, se lo voy a mostrar en pantalla. Aquí tenemos evidencia de todo tipo. Así es. Dice Juan Crisóstomo, estamos en el siglo IV, expresa extrañeza por la situación en la iglesia de Cristo. En Corintios dice, el pasaje completo es muy oscuro, pero la oscuridad es debido a nuestra ignorancia, a la verdad a la que se refiere con su cesación, siendo tal como ocurría antes, pero que ya no tiene lugar. Los dones milagrosos entonces habían terminado con la muerte de los apóstoles. ¿Cómo así? ¿Usted qué quiere decir, hermano? Que los dones hoy en día no están vigentes. Si nos vamos a la luz de la Escritura, los dones caducaron, lo dijo Pablo, la cita que leí. ¿Ya? Ahora, yo doy mi opinión personal. Dios es el mismo de todos los tiempos. ¿Cierto? Si Dios le place manifestó un don ahora en la actualidad, Dios lo puede hacer porque Él es Dios. ¿Quién le va a decir que no lo haga? Pero si nos vamos a la luz de la Escritura, como estamos haciendo aquí, los dones cesaron. ¿Sí me entienden? El hablar lengua cesó. Los otros dones cesaron. ¿Por qué? Porque esos dones fueron dados a la comunidad mesiánica para un propósito específico, el cual se cumplió, se cerró ese ciclo. ¿Ya? Restaurar. Vuelvo y repito, a la luz de la Escritura ellos cesaron. Pero, en mi opinión personal, ¿qué digo? Si Dios le plazara en la actualidad darle un don a alguien, ¿por qué no lo puede hacer? Porque igual es de Dios y Él lo puede hacer. ¿Estamos claros en eso? Ok. Pero si verdad debe tener que el don ahora en la actualidad, que no sea glosolaria, que no sea burundanga, bucalaga, ni remolacha, ni nada de ese disparate, que sea verdad, palabras, idiomas genuinos, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Usted está entendiendo? Amén, amén. Dice, los dones habían finalizado con la muerte de los apóstoles. Sin embargo, como toda la falsa enseñanza que muchos grupos religiosos practicaban, tienen su origen y fue en el año 1780. John Wesley. Nos vamos a John Wesley. ¿Quién es John Wesley, hermano? Bueno, John Wesley fue el que fundó la denominación evangélica. Los evangélicos, la denominación evangélica, el fundador es John Wesley. ¿Ok? Entonces, introduce su enseñanza del amor perfecto, lo que según él significaba plena santificación o segunda gracia. ¿Cómo así que hay una segunda gracia? La gracia es una y siempre ha existido. Hay un proverbio que dice que la ley y la gracia siempre están de la mano. O sea que la gracia ni siquiera comenzó con Jesús. La gracia que es Gesed, y Gesed significa gracia, bondad, misericordia. O sea, la gracia que es, la gracia es un atributo divino de Dios, que a quien Él le place, a Él se la brinda. Noé fue salvo ¿por qué? Por la gracia. Entonces siempre la gracia ha existido. La gracia no comenzó con Jesús, como dice que con Jesús. La ley finalizó con Jesús y con el mismo Jesús comenzó la gracia. No, siempre la gracia y la ley
siempre han existido. En la ley hay gracia, hay misericordia y bondad. ¿No te estamos entendiendo? Amén, amén. Entonces, ¿qué decía John Wesley? John Wesley decía que la segunda gracia, no sé dónde sacó esto, después de su bautismo en agua, John Wesley llevó un predicador de avivamiento. Y mire que ya es un término de avivamiento. Ya hace desde el siglo XVIII, de esos siglos, hasta el día de hoy, ¿verdad? Es común. Fueron los primeros en traer estos términos. Sigo. ¿Cómo era el predicador? Carlos Finney. Carlos Finney fue el primero en predicar que la experiencia a la que se refería Wesley es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, del cual leemos en la Biblia que varios años después la enseñanza de Wesley y Finney es relacionada con el hablar en lengua. Ahí comenzó este asunto que estamos viendo hasta nuestros días. Por Carlos Farr, quien en el año de 1900 indujo a 40 de sus alumnos a buscar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Con él hablar en lengua como evidencia. Después de algún tiempo, Agnes Osman, una de sus estudiantes del colegio bíblico de Bethel, esta es la muchachita que Jonathan, me acuerdo que mencionó, y que eso volvió a surgir con una joven, bueno, se llama, ¿cómo se llama la joven? La joven se llama Agnes Osman, ¿ya? Uno de los estudiantes de este profesor dice, de la Universidad de Bethel, sucedió que le impusieron las manos, y mira, aquí está la fecha, ¿cuándo le impusieron las manos a la joven? El 1 de enero de 1901. Aunque no era la primera persona en decir que hablaba en lengua, sí era la primera que lo hacía por medio de la imposición de manos. ¿Ya? Claro, porque estaba ya en Wesley y estaban nosotros. Pero por primera vez que se le impone la mano a alguien y habla lengua, y ahí se establece que es el bautismo del Espíritu. ¿Ok? Dice, después de mucho esfuerzo pronunció algunas sílabas que nadie podía entender. Esto sucedió después que le pusieron las manos, aunque no era la primera persona, ya lo leí, era la primera que lo hacía por imposición de manos, a buscar el bautismo en el Espíritu, con el hablar en lengua como evidencia, porque esto sucedió en la experiencia de Agnes Osman, se conoce como el principio del movimiento pentecostal moderno, y a Carlos Farham, como padre del mismo. Ese es Carlos Farham, ese que está ahí en la foto. Seguimos, vamos a bajarlo. Ahí está Agnes Osman. A ver, ya la foto se ve una señora, pero en ese tiempo estaba joven. ¿Está la foto ahí? ¿Ya? Aquí están las evidencias. Dice, con esta reseña histórica, hemos notado brevemente cómo inició el pentecostalismo en Estados Unidos. Sin embargo, debe estar bien claro que la experiencia de Agnes Osman ya había sido experimentada por siglos antes de Cristo, tal como ya lo hemos demostrado. En la experiencia pentecostal no es otra cosa que el mismo de las manifestaciones estáticas de las religiones paganas. ¿Qué más sucedió? De lo sucedido a la joven Agnes Osman se estableció la misión Calle Azusa en 1905 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, bajo el liderazgo del estudiante Seymour, y aparecieron las lenguas. Esto es un culto llamado oración, y esto desde un lugar que va a ser el semillero del pentecostales. En aquel entonces, con muchos pastores del movimiento de santidad que se congregan también en este centro hoy en día, las iglesias pentecostales cuentan con millones de miembros. Esto está afectando a muchos otros movimientos evangélicos en que sus inicios no eran carismáticos. Hasta que en